Libro Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia, escrito por Dan Rudiger, de la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. La segunda casa. La segunda casa se refiere, tradicionalmente, a los bienes patrimoniales y, en nuestra sociedad, al dinero, que es el símbolo de la capacidad de poseer cuanto una persona necesite o desee. Sin embargo, como concepto, el hecho de poseer es complejísimo. Tiene varios niveles de significado y los astrólogos, en su mayoría, por desgracia, tienden a interpretar este concepto y a los asuntos de la segunda casa de un modo superficial, que es principalmente social. Lo que realmente está en juego en el tipo de experiencias individuales que pueden relacionarse con la segunda casa de un mapa natal es el problema de la propiedad. ¿Y qué quiere decir un individuo siempre que usa las palabras mío y de mi propiedad? Las criaturitas, en su mayoría, después de aprender a pronunciar unas pocas palabras, descubren el uso del vocablo mío. Esto puede ocurrir de repente y por un tiempo esa criatura, cuando toca varios objetos, exclama nerviosamente, mío. En realidad, la existencia consciente implica un género básico de propiedad y un sentido rudimentario de posesión. O sea, el concepto de que algunas sustancias materiales son mías. La persona que dice yo soy ha de tener laringe y lengua con las que pueda decirlo. El yo es solo una abstracción sin el soy, que implica la existencia de un cuerpo físico. Este cuerpo es la posición primera y fundamental del yo. Este cuerpo suministra los medios para la concreción gradual de las potencialidades inherentes al campo de la personalidad. Dentro de sus células y átomos contiene un inmenso depósito de energía potencial. ¿Cómo se está usando esta energía? ¿Cómo se la debería usar para que el recién nacido pueda cumplir su función en la biosfera de la Tierra y en el género humano? Estas son preguntas a las que la segunda casa de un mapa natal tiene la obligación de ser capaz de dar algunas respuestas valederas. Como ya lo dije, la segunda casa es una casa sucedente. Y el lema de este tipo de casa es usar. El proceso del nacimiento impulsa a un organismo humano nuevo dentro del medio ambiente abierto, propio de la biosfera. Sea lo que fuere lo que esté detrás de este impulso, ha de considerar cómo usar las fuerzas inherentes a ese organismo. En el nivel estrictamente biológico, la vida es el factor causal del nacimiento. La vida que opera según la modalidad particular de operación de la especie Homo sapiens y que se concentra a través de los padres. Estos padres actúan meramente como transportes del esperma y del óvulo. Como personas individuales, el papel de los padres es mínimo, aunque tradicionalmente se cree que antes y durante el embarazo es posible afectar al tipo de ente espiritual que encarnará en el vientre materno. La vida opera a través de lo que llamamos los instintos. El nuevo organismo está programado para afrontar de determinados modos las necesidades y emergencias existenciales. Los instintos le dicen al organismo cómo ha de usar las muchas partes que le componen. En los animales, la programación es eficaz y no admite desviaciones. Y cuando más avanzada es la especie en la escala evolutiva, mayor es la posibilidad de adaptación a cambios radicales en el medio ambiente, siempre que esos cambios no sean demasiado radicales ni demasiado repentinos. Esta posibilidad se halla notablemente desarrollada en los seres humanos. Cuanto más avanzado es el proceso de individualización, proceso este que depende de la estimulación y complejización de las facultades mentales, mayor es el potencial para trascender las reacciones instintivas. Cuando la mente empieza a reflejarse sobre sí misma, o sea, a ser consciente de que es consciente, el yo soy empieza a operar en la conciencia del organismo, polarizando o concretando lo que podemos juzgar como un factor trascendente, una monada o alma.
o como un ritmo inmanente de la existencia, un yo. En el momento en que el niño percibe conscientemente que él es un ente distinto para los demás, es un ente distinto de los demás entes que lo rodean, inevitablemente advierte que hay algunas cosas a las que puede llamar mías. Pronto su conciencia se separa bastante de los diversos órganos y funciones del cuerpo para poder hablar sobre mis manos, mi cabeza o mi pancita, etc. Y los padres y parientes podrían decir que Juana tiene un bello rostro. El niño tiene un nombre, un cuerpo, un temperamento particular, habilidades especiales. Todo esto lo caracteriza. Se trata de sus bienes patrimoniales en el nivel más personal e íntimo de la existencia. Según piensan algunos, estos bienes que se poseen son lo que son debido al condicionamiento genético y al pasado ancestral del niño. Son su patrimonio heredado, primero y fundamentalísimo. Si aceptamos el concepto de reencarnación de un ente trascendente, el alma, el cuerpo y todo lo que está latente en él, facultades, carácter, tendencias, facultades innatas de la mente, predisposiciones psicológicas, etc., constituyen aquello con lo que esta alma encarnante se ha de manejar, aquello que ella posee y a lo que ella puede llamar de su propiedad. El problema que esta alma tiene es el de cómo usar, administrar, consolidar plenamente y hasta disfrutar estos bienes básicos. Esto constituye el primer nivel de la propiedad. Un segundo nivel se ocupa de los objetos de la posesión, como pueden serlo el dinero, la capacidad de acrecentar los propios bienes para satisfacer deseos, fantasías y caprichos, y más adelante la capacidad de dar un valor positivo a nuestra relación con otras personas y con la sociedad en su conjunto. Este es el nivel social de la propiedad, usando el vocablo social en el sentido más amplio, que incluye la relación del niño con su familia y con sus amigos y compañeritos. En este nivel, la adquisitividad se convierte en una fuerza impulsora, y si exageramos la cosa, se convierte en la codicia del millonario que busca el poder que una riqueza enorme le podrá conferir. Todo lo que uno llega a poseer es, en un sentido u otro, el resultado de la actividad de organismos vivos y de grupos sociales en el pasado. Cada persona, en un sentido muy real, hereda el pasado de la naturaleza y de la sociedad humana. Su herencia tal vez sea pequeña e inadecuada para una verdadera concreción de sí, o quizá sea abrumadora en su alcance potencial, pero siempre representa el pasado. La creencia en la reencarnación suma otra dimensión a este pasado, o sea, tendencias, facultades y karma producido por vidas pasadas y trasladado hasta el presente. La pregunta básica de la segunda casa está constituida así. ¿Qué hacer ahora con todo este pasado? La respuesta estriba en el concepto de administración, o sea, un uso inteligente, eficaz y positivo que dé por resultado la mejor concreción posible del potencial de nuestro nacimiento y, en consecuencia, de nuestra individualidad. El uso apropiado de los bienes conduce hacia la revelación, la exteriorización y la realización en relación con otros seres humanos y con la propia sociedad por parte de la propia individualidad, o sea, por parte de quien es. Una persona se da cuenta de lo que ella es mediante el uso de lo que ella posee. Se demuestra lo que ella es y lo demuestra a todos los hombres mediante el uso de lo que recibió al nacer junto con lo que llega a adquirir posteriormente. Idealmente, la persona debería transformar sus bienes en función de su propósito y su destino individuales. Sin embargo, esto difícilmente podrá lograrse si una persona no avanza más allá del uso tradicional de los bienes, pues entonces actúa meramente como sirviente del pasado, como un instrumento de espíritus y del karma, ya sea este último individual o social. Entonces, su vida la viven sus antepasados en función de una perpetuación de privilegios socioculturales heredados de ellos, o del hecho de que sea impulsada por antiguos odios y temores socio-religiosos. Los instintos animales son condicionados por las experiencias pasadas de la especie.
de modo que se trata de las respuestas de los seres humanos primitivos. Hasta las personas más individualizadas son programadas por pautas tradicionales de conducta, grabados en ellas por los padres y por el Estado o la religión. Las pautas de posesividad y las exigencias de propiedad exclusiva son básicas todavía en nuestra sociedad. El alarido de nuestra moderna sociedad individualista y capitalista es este: esto es mío y nadie más podrá tenerlo. Lo que se impulsa vigorosamente es la ganancia y la riqueza, y aquellos bienes más intangibles que se relacionan con el prestigio, la influencia social, la fama y hasta el amor. Casi todos se aferran a algún género de privilegio que es el aspecto negativo de la propiedad. Y es negativo porque se basa en el pasado y habitualmente en la inseguridad, el temor y el orgullo. Por otra parte, el aspecto positivo de la propiedad es la capacidad de inducir en las energías de la naturaleza y los valores del pasado un nuevo nivel de eficacia y productividad. Pero esta eficacia y esta productividad no en función de especiales individuos, grupos o clases sociales que gocen de privilegios, sino en función del género humano en su totalidad. A los bienes se los debe usar. Las aptitudes o la riqueza que no se usan, por ejemplo la tierra, son impedimentos para el crecimiento humano, ya se trate del crecimiento individual o comunitario. Pero el individuo no debe identificarse con lo que él posee, pues entonces son los bienes materiales los que lo usan a él, en vez de él usar a esos bienes que automáticamente exigen expandirse. El individuo debe imprimir el ritmo de su individualidad sobre lo que él posee, debe dar a sus bienes un significado individual y no meramente social colectivo. Debe hacer que su propiedad sea significativa en función de su carácter y su destino individual. Debe dedicar lo que él tiene a lo que él es, pues el ser el único que da significado al tener. Pues es el ser el único que da significado al tener. Nada hay más fútil y espiritualmente vacío que tener sin ser, y esto es verdad respecto de todo género de posesión. Una sociedad cabalmente sana debería establecer como principio básico: no hay propiedad sin uso individualmente significativo. Lo que sea o no sea significativo deberá seguir siendo un problema personal, pero la comunidad podrá exigirle al individuo que él dedique consciente y deliberadamente lo que posee a un fin que para él sea significativo. Solo el propósito que se atribuye a los bienes materiales es lo que les da valor y brinda un significado a la propiedad. No hay nada sagrado en el mero hecho de poseer. Solo una sociedad esencialmente carente de espiritualidad, como lo es nuestra actual sociedad occidental, y como quizá lo fue más aún en siglos pasados, puede glorificar el hecho de poseer independientemente del modo con que se usen los bienes, o de si se los usa o no. En el tercer nivel de la existencia humana, en el que los valores espirituales y todos los valores humanos son aceptados como normas de vida, todos los bienes son consagrados natural y espontáneamente al proceso de la evolución humana, lo cual significa, en un sentido más restricto, que son consagrados al bienestar de la comunidad con el que estos bienes están relacionados, pues la riqueza surge de la cooperación humana, implícita o explícita según sea el caso. Amasar una fortuna con un nuevo invento o con el descubrimiento de recursos naturales en nuestra tierra es material y espiritualmente un crimen contra la armonía social y la salud de la comunidad. Los bienes de un hombre son el resultado directo de siglos de esfuerzos e interacción humanos. Todos los bienes son el resultado de procesos naturales y sociales del pasado. El propietario hereda de la historia de la biosfera y de la sociedad humana todo lo que él posee. Lo único que puede dar significado y valor a sus bienes es el uso que él haga de estos. Lo que se le exige es que este uso sume un nuevo valor y un significado creativo nuevo a la vasta manera de la vida, a la vasta marea de la vida sobre la tierra y la sociedad humana. En última instancia, el individuo que vive según valores espirituales comprende que él mismo, como persona viva, es el único bien último que ha de ofrendar al género humano sobre el altar de la evolución humana. Con este don, el individuo se realiza liberándose de la posesividad de los bienes materiales. Por el hecho de no tener nada, tal vez funda finalmente su ser con los grandes ritmos del universo.
Él se deja llevar por el universo y su conciencia se convierte en un aspecto mágico en el que todos los hechos adquieren significación y valor. El universo se adueña de él para que él sirva al propósito último de la existencia, la revelación del significado. Dios es el significado omniabarcante de todas las posibilidades de la existencia.